Para nuestro programa en Arduino lo primero que se hace es incluir la librería de la LCD. Se le asignan ciertos parámetros y se inicializan las variables con las cuales se va a trabajar. También unos vectores que van a contener datos que nos van a servir para la obtención del programa deseado. Primero escribimos función y la frecuencia que se están observando en la LCD. Acá en el void loop hacemos una serie de operaciones que nos van a servir para determinar retardos de acuerdo a la frecuencia y algunos números para los ciclos for. Y con un switch case escogemos la función que vamos a observar. La función void selección nos va a permitir controlar ese switch case y seleccionar la función. Esta se hace por medio de interrupciones. También nos va a permitir ver en la pantalla LCD qué señal se está observando. Las funciones frec y frec1 nos permiten aumentar o disminuir la frecuencia también por medio de interrupciones, así como imprimir la frecuencia que se obtiene en la pantalla. Acá tenemos nuestras funciones 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos nuestra función 1 en la que se va a observar la señal monofásica. Esta se hace por medio de force para el caso de las rampas y por medio de una salida constante con un retardo determinado por unas operaciones. La función bifásica, que es nuestra función 2, se hace de la misma manera. La función 3 también tiene una rampa ascendente y descendente y un escalón negativo, que se hace de la misma manera que se mencionó anteriormente. Para la función 4 es necesario usar un vector con datos almacenados que nos va a permitir graficar las funciones exponenciales que se observan, y se usa ciclos for así como en las rampas. Y la función 5 se hace con un valor determinado que se saca por el puerto y con retardos que se calculan de acuerdo a la frecuencia. En la imagen se observa el circuito de conversión digital analógico de la salida del puerto B del Arduino Mega mediante un DAC 0808. La salida de este se conecta a un amplificador que controlará la amplificación de la señal y su nivel DC mediante potenciómetros. Este circuito se implementó en Baquela y su diseño se realizó en el software Proteus 8. La salida de esta placa se conectará al circuito de potencia que se muestra a continuación. Este consta de un TA2050. Se suprimen los condensadores de la entrada que actúan como un filtro para las señales de audio. Se observó que con estos condensadores se reducía el ancho de banda del amplificador. Las señales de salida del TA tienen un voltaje pico a pico de 24 voltios después de 10 Hz. Antes de esta frecuencia tienen un valor de alrededor de 5 voltios pico a pico. La salida de la etapa de potencia se conecta a un transformador 24 a 120 voltios RMS en configuración de elevador. Entre los extremos se conecta un potenciómetro de 5 kΩ para controlar la amplitud de la señal de salida. Los electrodos se conectan entre el pin de la mitad del potenciómetro y un extremo del mismo. El resultado de la conexión entre las diferentes placas y el Arduino se muestra a continuación. Se diseñó una caja para la ubicación de los diferentes componentes y elementos de alimentación y visualización del electroestimulador. En la caja se ubica un ventilador para controlar la temperatura dentro del equipo debido a la disipación de calor del TA2050.